Muy buenos días, apreciados padres de familia y estudiantes de grado sexto. Les habla la profesora Mónica Correa, docente de Ciencias del Colegio Luis López de Mesa. El objetivo de este video es desarrollar un pequeño tutorial sobre el instrumento de trabajo número 12 que hace parte de nuestra estrategia Aprende en Casa. Este instrumento ustedes lo pudieron descargar o lo pudieron observar en el blog del colegio y específicamente en el blog de nuestro departamento. Allí encontraron este documento y también encontrarán otros insumos como un video y este mismo tutorial para poder desarrollarlo. Entonces, como en todos los instrumentos, al inicio encontramos el número del instrumento, las semanas de desarrollo del mismo. En este caso, este instrumento está pensado para ser realizado desde el 7 al 25 de septiembre. Encontramos el grado al que va dirigido y encontramos los docentes que orientan clase en cada uno de los cursos de grado sexto. Esto es importante que lo tengan presente a la hora de enviar su trabajo al respectivo docente. Encontramos el tiempo de elaboración, 8 horas, los logros y los indicadores de evaluación. Es importante tener presente estos logros porque, como su nombre lo dice, es lo que ustedes van a lograr aprender cuando terminen de desarrollar las actividades del instrumento, y es importante tener en cuenta también los indicadores porque es lo que los docentes tenemos presente a la hora de valorar y retroalimentar las actividades que ustedes nos envían de este instrumento. Seguido a esto encuentran las instrucciones generales de la guía. Entonces acá nos indican cómo esta guía es un instrumento de trabajo que ha sido adaptado de la página de Colombia Aprende, que ya como la hemos utilizado en instrumentos anteriores, pues ya sabemos que es una plataforma creada por el Ministerio de Educación para facilitar los procesos de aprendizaje. Esta nos ha sido muy útil en estos momentos de aprendizaje en casa. Entonces, en este instrumento vamos a hablar acerca del agua. ¿Sí? Acerca de la importancia de cuidar este preciado líquido. Entonces, como veíamos en el instrumento número 9, estar en casa ha hecho que en los últimos días la naturaleza descanse un poco del impacto que como sociedad le generamos. ¿Sí? Sin embargo, al estar en casa, ya sea a nivel individual o ya sea a nivel familiar, podemos incrementar o disminuir también nuestra huella ecológica, como lo analizamos en el instrumento 11, en el instrumento que desarrollamos antes de este. Entonces, en esta época de aislamiento, que estamos más tiempo en casa y que usamos más agua de lo normal, ya sea porque nos lavamos más las manos, lavamos más ropa, hacemos más oficio, es importante detenernos a pensar qué pasaría si el agua que consumimos a diario comenzara a escasear. ¿Sí? Si en un futuro no muy lejano no tuviéramos la misma disposición de agua que tenemos ahora, sino que tal vez tuviéramos que pagar mucho dinero, aunque sea para podernos tomar un vaso con agua. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo para generar o evitar que esto pase? Si la estamos desperdiciando o si estamos ahorrándola o estamos llevando a cabo acciones que permitan hacer un uso adecuado de la misma. Recordemos que todos somos responsables del cuidado y la conservación del agua y debemos tomar conciencia que este preciado líquido es un recurso no renovable. Recuerden que un recurso no renovable significa que es un recurso que no se puede recuperar. ¿Sí? Y que entonces, debido a los cambios climáticos o a la contaminación de las fuentes del agua a manos del hombre o al desperdicio que nosotros hacemos de este, se está generando esa escasez. Bien, para complementar esto que les estoy mencionando, pueden observar el video que se encuentra en este enlace sobre la importancia del uso racional del agua, o lo pueden observar incluso en el mismo blog. El video lo encuentran aquí en YouTube. Cuando ustedes dan clic en el enlace, lo direcciona inmediatamente a YouTube y ahí les empieza a reproducir el video. No dura más de 6 minuticos, entonces es importante que lo puedan observar si pueden. Si no, pues con esto que les acabo de explicar es suficiente. Una vez si pudieron y observaron el video, entonces pasamos a desarrollar las actividades. Entonces, la actividad 1 es la que vemos aquí,
Entonces nos dice que el agua es un líquido esencial para los seres vivos. Recordemos que un ser vivo no puede sobrevivir sin agua y que es un recurso que no se puede renovar. Entonces, por lo tanto, es indispensable emprender acciones que involucren a toda la familia para cuidarla y no desperdiciarla, más aún en esta cuarentena que estamos en casa con nuestras familias. Entonces, ¿qué van a hacer en esta actividad? A continuación encuentran dos tablas, ¿cierto? Entonces en esas tablas hay un listado de acciones que fomentan el cuidado del agua. Van a consultar con sus padres, con sus familiares o con las personas que viven en casa si están desarrollando esas acciones en casa, y si las desarrollan o no, van a escribir al frente sí o no. Entonces les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Entonces tenemos aquí las tablas. Entonces miremos la primera acción. Dice, colocar 1 a 2 botellas llenas de arena o piedras dentro del tanque de recarga del inodoro para reducir el volumen de agua que se almacena por cada descarga. Entonces le van a preguntar a su papá, a su mamá o a la persona con la que vivan en la casa si en el tanque de su inodoro tienen esas botellitas con el fin de ahorrar agua. Entonces ellos les van a decir sí. Entonces si les dicen que sí, colocan aquí un sí, y si les dicen que no, no lo tenemos, no lo hemos puesto, entonces colocan aquí un no. Entonces la otra acción dice cerrar la llave del lavamanos mientras se cepillan los dientes, se enjabonan las manos o se afeitan. Entonces ustedes van a analizar, ¿será que cuando ustedes se cepillan los dientes o cuando se lavan las manos y se están aplicando el jabón, dejan correr el agua, o si la cierran mientras lo cepillan o mientras se enjabonan, o si digamos su papá, su tío, su abuelo, perdón, cuando se afeitan, cuando se están aplicando la espuma, si están dejando correr el agua o si cierran la llave. Entonces ahí colocan sí o no. Listo, miremos por ejemplo la acción número 6. Regar las plantas o el jardín en la mañana o al anochecer para evitar la evaporación del agua. Entonces si ustedes riegan las plantas a cualquier hora, entonces colocan que no hacen esto, pero si tienen en cuenta hacerlo en la mañana o en la noche, entonces colocan un sí. Así con las acciones que hay en estas dos tablitas. ¿Listo? Son 15 acciones. Entonces las van a leer, van a preguntar en casa y van a colocar sí o no. Una vez terminan esto, según los datos que obtuvieron ahí en las tablas, van a escribir una pequeña conclusión sobre si ustedes tienen o no conciencia del cuidado del agua en la casa. Entonces, para esto, ¿qué es lo que van a tener presente? Son 15 acciones, ¿no? Si respondieron sí a las 15 acciones, significa que ustedes en su casa son conscientes de la necesidad de no desperdiciar agua. Entonces, esa va a ser su conclusión. Nosotros en casa llevamos a cabo todas las acciones para ahorrar el agua. Pero si respondieron sí solo a 8 acciones, que es un poquito más de la mitad, es porque listo, tienen algo de conciencia del cuidado del agua, pero aún hay acciones que no aplican, y lo ideal sería entonces mirar cómo las pueden aplicar. Esa sería otra conclusión. Y si respondieron sí a menos de 8 acciones, entonces van a tener en cuenta que no están siendo amigables con el ambiente y que necesitan hacer más acciones en su casa, con su familia, para contribuir al cuidado del agua. ¿Listo? Luego de eso, como actividad número 2, entonces a partir de esas conclusiones que obtuvieron, van a hacer un contrato de uso racional del agua con sus familiares. Y en ese contrato van a dejar establecidas esas recomendaciones que van a tener en cuenta en casa para cuidar y no desperdiciar el agua. Y como es un contrato, va a quedar estipulado ahí el compromiso de cumplir esas acciones. Ese contrato debe ser firmado por todos los integrantes de la familia, todas las personas que viven en la casa, y soportado con la huella de cada uno, a propósito de lo que hablamos en el instrumento 11 sobre la huella ecológica. Entonces, profe, ¿cómo hago ese contrato? Aquí encuentran un ejemplo del modelo de contrato. Es un ejemplo, si ustedes quieren hacer otro bien lo pueden hacer, si no pueden seguir este. Entonces en ese contrato van a colocar, dice, este contrato es entre, entonces van a colocar los nombres de las personas que viven en casa que van a firmar el contrato. El mismo se iniciará el día, entonces van a colocar la fecha del día en que firman el contrato, pero no le van a poner una fecha de hasta cuándo, porque este contrato es prácticamente para toda la vida, ¿no? La idea es siempre ahorrar agua, no hay una fecha
límite establecida como de aquí a un mes ahorro agua, pero el resto de días no lo voy a hacer. La idea es hacerlo siempre, ¿no? Entonces aquí ya viene el acuerdo. Entonces acá no es yo, sino colocan nosotros, nos comprometemos ¿A qué se comprometen? Entonces nos comprometemos a cerrar la ducha cuando nos estamos jabonando, cerrar la llave del lavamanos cuando estamos jabonando las manos y no la necesitamos, cerrar la llave del lavaplatos cuando se está jabonando la loza, o demorarse menos tiempo en la ducha, o sea, las acciones que ustedes van a hacer en casa para poder ahorrar el agua. Entonces van a tomar como ejemplo las 15 acciones de la tabla de la actividad 1, y si se les ocurren algunas otras más, genial, mucho mejor, las colocan ahí. ¿Listo? Entonces, luego de que colocan esas acciones que van a llevar a cabo, todos firman el contrato y ponen su huella. Bien, eso es prácticamente lo que van a hacer en este instrumento. Entonces, una vez tengan eso, ¿qué van a hacer? Bien, ¿en dónde resolvieron la actividad? Lo ideal es que la resuelvan en el cuaderno, ¿no? Y bueno, y si hicieron el contrato en una hojita blanca muy bonito, pues lo pegan en el cuaderno. Le van a tomar fotos y esas fotos, como han venido haciéndolo, se las van a enviar al correo del docente que les orienta en clase. Ojalá en la medida de lo posible a más tardar el día martes 22 de septiembre. Recuerden colocar siempre en el asunto del correo el curso, la jornada, el nombre y los apellidos. ¿Listo? Y tener presente que le están enviando la actividad al docente que le está dando clase a su curso. Bien, entonces espero que este tutorial les haya servido. Igual cualquier inquietud que tenga, por favor perdón, escríbanla al docente que le orienta clase, le pueden escribir al correo y él con mucho gusto se las atenderá. Entonces, que tengan un feliz día y muchas gracias.